Muchas bendiciones, amados y amadas del Señor que nos ven desde nuestro canal Gloria del Nuevo Pacto. Hoy en este espacio que titulamos Hablemos sobre el Reino. Hoy nos toca ver la reflexión número 12 que se titula Los misterios del Reino. Y vamos a comenzar en Mateo capítulo 13, del versículo 10 en adelante. Y dice la Escritura: acercándose entonces los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiéndoles les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, oír lo que oís, y no lo oyeron. Qué tremenda esta explicación del Señor, y me llama mucho la atención que Jesús está en una conversación privada con sus discípulos. Porque es interesante entender que la multitud veía los milagros y los recibía. Veía la multiplicación del pan, del pescado, y lo disfrutaban. Escuchaban la sabiduría del Señor, pero no la entendían. Es por eso que cuando Él fue crucificado, posiblemente muchos de los que presenciaron su sabiduría le gritaban: crucifica. Le persiguieron. Porque lo tremendo es que cuando no hay oído, no hay visión. Cuando no hay visión, el corazón no entiende. El reino tiene misterios que no todos pueden comprender. Jesús les habló por parábolas a los fariseos, es decir, a los legalistas religiosos, para que no pudieran comprender los misterios de su reino. Los misterios son de Dios, pero Él se los revela a quien Él quiere, como dice el profeta Daniel en el capítulo 2 y verso 28. La causa principal para que alguien no entienda los misterios del reino es que su corazón esté engrosado, es decir, que haya perdido la sencillez de la salvación, que haya perdido el gozo de la salvación. El apóstol Pablo sí recibió la revelación de estos misterios. Antes, él había sido perseguidor de los cristianos, pero cuando el Señor le salió al encuentro, él cambió su actitud y su corazón, pero nunca cambió la pasión. La pasión por Dios es la que hace que seamos perseverantes.
y en medio de cualquier circunstancia adversa, de cualquier prueba, seguir adelante como viendo al invisible. Es maravilloso entender esto, porque dentro de la historia de la evangelización del primer siglo, el apóstol Pablo fue el que más predicó, fue el que más se movilizó por los diferentes lugares. Qué tremendo es entender esta verdad. Y en Efesios capítulo 3, verso 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Qué importante entender que Pablo estaba preso en este momento. Pero a Pablo estar preso físicamente no le limitó la pasión, no le limitó la búsqueda de Dios, al punto que escribe esta carta y otras cartas más a la iglesia en los diferentes lugares donde él había ido como misionero a fundarlas. Y Pablo entiende que la administración de la gracia como apóstol, maestro y predicador que él tiene no está limitada porque él no puede llegar físicamente. Yo creo que si hubiera habido esta tecnología de hoy día, en los días de Pablo, Pablo hubiera hecho transmisiones como las que hacemos, como el Zoom y todas esas cosas que se hacen. ¿Por qué? Porque sencillamente Pablo utilizó los recursos que él tenía. Él tenía la pasión antes de la salvación para matar al pueblo de Israel que creía en Jesús, para matar a los primeros creyentes. Pero cuando él entró al evangelio, tuvo la pasión para predicar a todos, y la administración que le había sido dada era de la gracia de Dios. No era en el pacto de la ley mosaica, era en la gracia de Dios para con vosotros. Y dicho sea de paso, si usted es un predicador, un ministro, usted tiene que entender que siempre hay una administración de parte de Dios para usted, de la gracia de Dios, pero que es para gente específica. En el caso de Pablo, para vosotros. Y sigue diciendo que por revelación me fue declarado el misterio. Hay cosas que el Espíritu Santo te quiere revelar a ti, a mí, no solamente a Pablo. Los misterios del reino de Dios serán revelados en la medida en que busquemos apasionadamente al Señor. Declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Lo que él había recibido de parte de Dios por revelación lo escribió. Lo escribió ¿para qué? Para que todos pudieran entender el conocimiento, la revelación que él tenía acerca del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esto significa que hay códigos de revelación, que hay misterios que se van a revelar conforme sea el tiempo. Como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Qué tremendo que aquí él es específico, apóstoles y profetas. Eso no es indicativo de que los pastores, maestros y evangelistas no tengan revelación. Claro que la van a tener, el mismo Espíritu Santo les va a hablar. Pero estamos hablando de la revelación de misterios del reino. Y aquí Pablo es específico, a sus santos. No es tanto el título o el oficio de apóstol o profeta, no. La santidad va primero, la integridad va primero. Porque apóstol y profeta sin santidad
no va a tener ninguna revelación de nada, porque es por el Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. ¿Ven? El misterio que se le revela a Pablo es que la salvación a través del sacrificio de Jesús es universal. No es solamente para algunos, es para todos. Qué glorioso, qué maravilloso es entender esto, mis amados. La salvación no era solamente para el pueblo de Israel, quien tenía los pactos y las promesas. No, ahora la salvación se basa en creer en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente y el único camino para ir al Padre, el único camino para ser salvo. Y dice, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El don, el oficio de apóstol de gracia de Dios que le fue dado según la operación del poder. ¿El poder de quién? De Dios, del Espíritu, de Cristo. Porque el mismo Pablo dice en otra parte de este evangelio a los Efesios, de este libro a los Efesios, que los apóstoles son dones dados por Cristo a la iglesia, al igual que los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros. Entonces, qué importante entender esto. La inserción de los gentiles al reino es un misterio que los legalistas hebreos no podían entender en aquel tiempo. Es lo mismo en este tiempo. El Espíritu Santo habla una verdad presente para este tiempo, y los que creen que tienen toda la verdad persiguen, condenan y acusan. El reino de Dios es los que antes fueron gentiles y los que fueran judíos y los que fueran esclavos o siervos y ahora son libres, varones y mujeres, por el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la misma entrada libre hasta su trono. Pero existían en aquel tiempo los que tenían puesto el velo de Moisés sobre sus ojos. Y en este tiempo, si hay gente con velos, no podrá comprender los misterios que se están escondidos dentro de las Escrituras y que generacionalmente el Espíritu Santo puede revelar. Es por eso que hay persecución a los apóstoles y a los profetas, y hay persecución a muchas cosas que no se entienden. Pero lo cierto es que Pablo nos enseña que hay una administración según el don que trae una revelación. En el libro de Romanos capítulo 11 verso 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. En otras palabras, era necesario que Cristo no fuera recibido como el Cristo hasta después de la resurrección. Es por eso que aún en el momento de su muerte todos huyen
incluyendo a los 11. Todos se esconden. Este es un misterio que el Padre nos ha llamado tanto al punto de enceguecer a su pueblo escogido Israel, para que nosotros, los que éramos goyim o gentiles, entráramos a ser parte de su reino eterno. Es un misterio que Emmanuel, Dios con nosotros, fuera engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una adolescente, una mujer especial, virgen, llamada María o Miriam, que nació y vivió como una persona normal, siendo Jesús hombre y Dios a la misma vez. Era hombre 100% y era Dios 100%, y que hasta el tiempo señalado por Dios se manifestó. Que nuestro Señor y Salvador vino para cumplir toda justicia, que padeció y aprendió a obedecer totalmente al Padre, llegando al punto de que la obediencia lo llevaba a entregar su vida en el madero, y derramó hasta la última gota de su sangre para la redención de la humanidad de todos los pecados. Que nuestro Señor Jesucristo, después de entregar su espíritu, fue puesto en la tumba, y luego que descendió a ultratumba y predicó el evangelio a los espíritus encarcelados, luego subió resucitando al tercer día. Es un misterio que Jesucristo tuvo un cuerpo glorificado y que después de muchos días ascendió al cielo, pero estuvo 40 días hablando acerca del reino. Y luego se va al cielo, donde fue recibido para sentarse en el trono de su Padre, recibiendo mayor gloria que la que tuvo antes, como dice en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dios ha preparado para sus hijos el reino desde hace miles de años. La revelación de los misterios es parte de este reino. En Primera de Corintios capítulo 2, verso 9, hay una tremenda promesa para cada uno de nosotros, y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No para los que se dicen hijos de Dios, es para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es realmente lo que hace que un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro tenga un nivel en la revelación bíblica? ¿Qué es lo que hace que apóstoles y profetas pongan cimientos a la iglesia, pongan fundamentos de revelación, y que quienes los escuchan lo entiendan, y que a través de esos cimientos puestos en su corazón, ellos también, al escudriñar la palabra, reciban luz? ¿Qué es lo que hace? El amor apasionado por Dios. Porque es el amor de una novia apasionada por Jesús lo que hace que Él envíe a su Espíritu y traiga revelación. Recuerden este principio: lo que es enseñado es recibido,
lo que he recibido será manifestado. Son pasos. Si no aprendes la palabra, si no la recibes, no te será revelada. Y si no te es revelada, no te será manifestada. Pero la cláusula es los que aman a Dios. ¿Cuánto amas tú a Dios? Será la respuesta de cuánto Dios por su Espíritu pueda revelarte a través de apóstoles y profetas que te enseñen la palabra, al punto que en tu crecimiento y madurez también el Espíritu Santo te revele a ti lo que es difícil de entender. Que Dios les bendiga en esta hora, sea que nos hayan visto por la tarde, por la mañana o por la noche, declarando que esta breve exposición es una semilla que se siembra en su corazón y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, una bendición plena e integral para cada uno de ustedes. Bendiciones.